al Partido Socialista, y créanme que en pocos congresos me voy esta noche a casa con la alegría de haber escuchado tantas ponencias, tantos debates, en definitiva la diversidad. Siempre decimos que la diversidad es lo más rico que tiene la vida, porque si todos pensáramos igual sería muy aburrida, más aburrida sería tal vez la naturaleza, con esa prodigiosidad de colores, de formas. La diversidad es lo más rico, por eso de la enorme alegría de poder escucharlos, de haber escuchado a los compañeros que me precedieron en la palabra, que se referían a corriente de opinión, pero con los cuales tengo muchas coincidencias. Entonces creo que, hoy lo decía en un programa de radio, podemos tener puntos en donde diferimos, pero los socialistas marchamos tras un vector, en el mismo sentido y en el mismo camino, con matices. Yo aprendí también en mi partido hace muchos años que las cosas no son casualidades, que tienen razones. Por lo tanto, no podemos dejar de entender muchas de las cosas que nos pasan sin analizar en primer lugar el mundo en que vivimos, y me estoy refiriendo a esta etapa actual del capitalismo en el mundo. No vivimos lo mismo que hace 10 o 20 años atrás. Tal vez si uno tomara 10, 20 años atrás y de allí hiciera un corrimiento hacia décadas anteriores, las cosas no cambiaban tan velozmente, no había tantas transformaciones en la matriz productiva, en las relaciones de producción y de cambio, pero en los últimos 20 años han acontecido cosas tremendas. Y lo que va a venir, va a ser mucho más vertiginoso de lo que hemos vivido en estos últimos tiempos. Estamos, y lo he reiterado en cuanto oportunidad tengo, en la tercera revolución industrial, y fundamentalmente una enorme revolución en las comunicaciones. Porque si pensamos a nuestros diputados o a nuestros senadores 15 años atrás o 20, estas cosas que todos tenemos en el bolsillo prácticamente no existían. Esto que nos permite a nosotros acceder al instante de lo que está pasando en este momento en el mundo. Por lo tanto, cambiar nuestra forma de relacionarnos y nuestras formas de comprender y de analizar y de actuar para poder dar una respuesta en la inmediatez que tenemos de dar respuestas ahora. Esto es lo que nos está ocurriendo. Y esto no es gratis. La crisis que se hacía referencia a los compañeros de nuestro partido, yo diría que es una crisis de la humanidad y por ende una crisis de las instituciones. Está en crisis o está en cambio profundo la forma en que nos relacionamos los seres humanos. Está en crisis, si queremos poner la palabra crisis, las familias a las cuales nosotros concebíamos hasta hace 15 o 20 años atrás, los lazos parentales, las relaciones con los hijos, el trato que se da a los chicos en las escuelas, los jóvenes. Está en crisis, para usar la misma palabra que es otra, los viejos oficios que existieron durante centurias, oficios que desaparecen y aparecen nuevos. Y ni les cuento lo que van a ser los próximos 20 años. Hay que estudiar esto que se viene, porque indudablemente estas transformaciones tan profundas, todavía en la humanidad no pudimos encontrar la forma de acompasarlas y de acompañarlas. Está en crisis tal vez una de las instituciones más antiguas de la humanidad, la Iglesia Católica. Digo, para ir para abajo pueden analizar la que quieran, y por consiguiente están en crisis los partidos políticos, porque son las organizaciones más complejas. Y si no, miremos lo que está pasando en el mundo. Cuando nosotros nos referenciábamos en los países europeos, en esos líderes a los cuales hemos leído tanto, a un François Mitterrand, a un Olof Palme, a un Willy Brandt, a un Felipe González, a un Máximo D'Alema, ¿dónde están? ¿Dónde están esos partidos de referencia de la vieja Europa? Estamos ahora en un debate, en un reverdecer en los países de América Latina, intentando tomar nosotros la posta y la vanguardia, porque ya la internacional
socialistas que en alguna medida nos iban marcando un camino no nos contiene. Está en crisis las Naciones Unidas, está en crisis la OEA. Digo, esto tenemos que entenderlo y por otro lado analizar lo que nos pasó en los últimos 12 años. Porque vivimos en un país en donde se nos hacía un relato y un discurso por izquierda, pero se gobernaba por derecha. Y esto, quieranlo o no, también nos permea a nosotros, en forma individual, porque durante 12 años vivimos el asedio diario de la cara de uno o de la otra, todos los días en ese chupete electrónico que tenemos en casa, que es el televisor. Todos los días el mensaje. Todos los días la cooptación de la Organización de los Derechos Humanos, la cooptación de los jueces, pero al mismo tiempo sigue la pobreza del 29% del país, o el 34% del trabajo no registrado, del cual nadie hace referencia. Un gobierno que nos llevó a enfrentarnos con los hermanos uruguayos. No nos olvidemos de estas cosas. Un gobierno que cuando asumió Néstor Kirchner, de las 500 empresas que más facturaban en el país, 174 eran extranjeras. ¿Saben cuántas son hoy? 305. 305. Entonces, es muy complejo. Muy complejo. Esta es la realidad de la que se vive en el capitalismo y de la que venimos de la herencia de este gobierno que se fue, en donde el que no pensaba igual era un enemigo, donde todo era blanco-negro y donde generó algo que es terrible en una sociedad, que es odio. Porque gestionaron de tal forma que fueron generando todos los días un enemigo en el otro lado que no eran ellos. Digo, para no contar mucho más de lo que ha significado, porque creo que todos hemos vivido esta etapa de estos 12 años. Y por otro lado, el intento de nuestros partidos. El intento de nuestro partido de construir un frente tal cual lo habíamos construido y pergeñado en la provincia de Santa Fe. En enero de 2014 nosotros teníamos 5 candidatos a presidente. 5 candidatos a presidente de la Nación. Yo digo, porque es bueno criticarnos, es importantísimo autocriticarnos, pero no flagelarnos tanto. Porque creo que no hay organización como la nuestra, que no ha bajado las banderas, que sigue respetando sus ideas fundantes, que sigue creyendo que en las ideas está la construcción de la política, que podemos tener divergencias en algunos puntos o algunos temas en forma puntual, pero que todos empujamos para el mismo lado. Digo esto porque, haciendo referencia a los 5 candidatos a presidente de la Nación, algunos se fueron, casi no tienen partido, yo diría que tienen más una figura estelar, de estos que destruyen como una empresa de destrucción todos los días buscando algún lugar, y otros, lamentablemente, que es la segunda vez, ya porque en las elecciones anteriores habían cometido el mismo error de perder precisamente las ideas de la fundación de su partido, también centenario, y elegir el oportunismo y la búsqueda de los cargos en lugar de seguir solventando o consolidando su partido en base a los fundamentos que le dieron origen. Y así nos quedamos bastante solos, con fuerzas muy escuálidas y, por otro lado, con un aparato tremendo de comunicación y un enfrentamiento en donde muchos argentinos votaron a la opción de Macri. Hoy deben estar muchos más de ellos arrepentidos por una reacción de piel o de estómago. Era ver quién era el emergente para poder destruir al otro. Creo que fueron las elecciones que nos tocó, que vivimos, en donde sacamos tan malos resultados. También digamos que cuando sacamos el 17%, no era el reflejo de la acción del partido en el territorio, en la militancia, en la calle, en que convencimos al 17% de los argentinos con nuestras ideas,
estaban tan convencidos de lo que era el socialismo. También fue un momento histórico distinto, diferente, en donde no existía la derecha organizada en lo que es hoy el PRO o Cambiemos, donde nos habían elegido, ¿por qué no?, los medios de comunicación como una figura emergente, y estoy hablando de nuestro candidato Hermes, como contraposición a lo que significaba hoy, en aquel entonces, el gobierno del kirchnerismo. Ni uno ni lo otro son el reflejo de la realidad del desarrollo de nuestro partido. Yo lo que sí estoy convencido, que si entendemos que las cosas cambian, nuestro partido debe cambiar. No en sus convicciones, no en sus ideas, pero indudablemente que tenemos que ir a un partido, y coincido con lo que plantearon compañeros, un partido que use las tecnologías, un partido que se modernice, que las tecnologías nos sirvan para estar comunicados todos los días. Tenemos que establecer un grupo que se dedique a tener la posición del Comité Nacional, de la Mesa Nacional, la posición que sustentemos en donde haya un ida y vuelta entre los compañeros, y para eso están las tecnologías, porque nos enteramos por un lado de lo que se está debatiendo, porque accedemos a la tecnología, pero por otro lado no tenemos la forma orgánica de encontrarnos mucho más fluidamente para tomar una posición del colectivo. Coincidimos en la necesidad de la democratización del partido, y creo que esto que hablaba anteriormente nos va a favorecer, pero también en un partido más flexible. Un partido que le dé cabida no solamente al afiliado y al militante de 24 horas. Un partido que en su flexibilidad comprenda cuáles son los procesos por los cuales uno abraza la lucha por una sociedad más igualitaria, por una sociedad más solidaria, por más libertad. Nosotros a veces cometemos el error de, cuando se acerca alguien al partido, ya exigir que sea un militante de tiempo completo o que apoye absolutamente toda nuestra forma de pensar. Y no nos damos cuenta que lo nuestro ha sido un proceso que empieza con nuestras historias de vida, que algo tienen que tener en común indudablemente para que nos preocupen los demás. La de cada uno de nosotros, que construimos un colectivo que ha acumulado durante centurias, 120 años, más lo que hemos aprendido en otros lugares del mundo, la teoría y la praxis del socialismo. Y que somos ávidos por mamarla, por aprenderla, por tomarla. A la gente hay que hacerla hacer un recorrido. No se puede de la noche a la mañana pretender que coincidan plenamente con el partido, con todas sus ideas. Pero nosotros tenemos que darle un espacio a aquel que viene a sumarse porque le interesa un tema, o dos. Tenemos que darle cabida a las personas de forma individual, que tienen también aportes para hacer y que nosotros tenemos que nutrirnos. Y también a las organizaciones de la sociedad civil. Cada vez más las sociedades en el mundo se van agrupando en organizaciones de la sociedad civil, cada vez menos en partidos políticos. No es un fenómeno de la Argentina, lo reitero. Nosotros tenemos que tener la inteligencia de abrirnos para sumar, porque en definitiva de eso se trata. Y como decía, y también hasta el cansancio lo hemos repetido, Simón Rodríguez, que nuestra verdad, si es la verdad, sea comprendida por una mayoría. Y a eso nosotros tenemos que ir llevando a la gente, a la que nos rodea. Un partido que debe que recuperar la militancia en el territorio. Porque hay que tener posiciones políticas, pero después hay que dar el debate con la gente para sumarla, para cambiar la conciencia colectiva. Si no, somos un partido de declaraciones, un partido que podemos tener posiciones políticas muy lindas, a veces aparecer en los medios de comunicación, otras veces no, pero podemos trabajar mucho por abajo. La gran lucha es la organización de la ciudadanía o de los argentinos. Este debe ser nuestro mayor desvelo. Para hacer salud, yo lo decía ayer en la conferencia, para hacer salud no se hace solamente salud con hospitales muy dignos, con muchos profesionales, con aparatología, con medicamentos. Eso es necesario cuando perdemos la salud, en verdad es necesario cuando estamos enfermos. La construcción de la salud es otra cosa. Es la organización de la sociedad para vencer los obstáculos que limitan
que limitan la vida. Y entonces se comprenderá que nuestro concepto de salud es totalmente diferente al del resto. Nosotros hacemos salud cuando organizamos a los vecinos para pelear por la limpieza de una zanja, para lograr el agua potable, para hacer el tendido de una cañería, para lograr el arbolado de la cuadra. En definitiva, para que la gente se organice. Y podríamos hablar y transponerlo de salud para la educación. ¿Qué educación queremos? ¿Cuál es el concepto de educación que sustentamos los socialistas? Por eso yo creo que nosotros celebro esta posición de hacer un próximo congreso extraordinario, foro, hagamos lo que tengamos que hacer, pero sigamos debatiendo. Sigamos debatiendo. Creo que hay una necesidad imperativa de los compañeros del partido y fundamentalmente de los jóvenes de entender nuestros orígenes, la historia de Argentina, la historia del Partido Socialista, que aprendamos de economía política, que conceptualicemos nuestras propuestas. Las propuestas no son vacías, porque todos vamos a coincidir que la salud, la educación, la vivienda, el trabajo son derechos humanos y bla, 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 pero con eso no convencemos a nadie si no sabemos hacer el cómo. Y en el cómo es donde tiene que estar el gran debate de la profundidad de los compañeros del partido para hacer la diferencia con el resto. Esto es lo que nosotros tenemos que profundizar y discutir. Yo les digo, compañeros, tenemos un espacio maravilloso de la construcción de un espacio de centroizquierda en el país, consolidando nuestro partido, dando el debate, dando la lucha de todos los días por la organización, y como siempre decía el compañero entrerriano, a corazón y a pulmón, que es lo que nos mantiene vivo, que mantiene vivo la utopía, codo, con nuestras diferencias, pero sabiendo que marchamos hacia adelante por un futuro mejor para todos los argentinos. Muchas gracias.